Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se presentó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Él le dijo: Bien dicho, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús dijo: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Lo mismo hizo un levita, que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo le dio lástima. Se le acercó, le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 denarios y dándoselos al posadero le dijo: Cuida de él, y lo que gastes de más yo te lo pagaré a la vuelta. ¿Cuál de estos 3 te parece que se comportó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él contestó: el que practicó la misericordia con él. Le dijo Jesús: Anda, haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Domingo 15 del tiempo ordinario, ciclo C. El Evangelio de hoy nos trae una pregunta crucial: ¿quién es mi prójimo? La respuesta es clave para saber cómo vivir el mandamiento que sintetiza las enseñanzas de Cristo: amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, y al prójimo como a sí mismo. Estas cosas nos transforman en herederos de la vida eterna. El prójimo, etimológicamente, el que está cerca, próximo, al lado. Cualquiera puede preguntarse: ¿hasta dónde llega la proximidad? ¿A qué distancia debe estar ubicado alguien para seguir considerándose prójimo? ¿Cercano en el orden familiar? ¿Por cuestión de nacionalidad? ¿Por la amistad? ¿Porque tienen la misma religión? En la época de Jesús el cumplimiento de toda la ley implicaba 613 mandamientos. Pero, ¿cómo sintetizarlos? Jesús enseña clarísimamente el amor a Dios y al prójimo. Pero, ¿cómo saber quién es mi prójimo? Jesús entonces contesta con una parábola, la parábola del buen samaritano. Esta parábola habla por sí misma, pero conviene tener en cuenta y resaltar algunos aspectos. Pasan junto al hombre malherido en el camino, medio muerto, dice el Evangelio, por un lado un sacerdote judío y un levita, es decir, los que más obligados se hallaban en Israel a observar la ley de la caridad, y por otro lado un samaritano, o sea, un extranjero, y encima un extranjero que era considerado hereje, de quien normalmente no se podía esperar más que odio. El sacerdote y el levita no obran de mala voluntad. Ellos saben que el contacto con un muerto producía impureza, es decir, les impedía participar después de la liturgia. Y como el hombre en cuestión tenía el aspecto de estar muerto, optan por alejarse rápidamente. No ha habido mala voluntad, pero tampoco ha habido caridad evangélica, ni una gota de amor. Estos hombres no se juegan por el otro, no se arriesgan por el otro, como hizo Cristo con todos los hombres. Contrasta en cambio la actitud del samaritano, sobre todo considerando lo ya dicho. Es miembro de un pueblo considerado enemigo, con el cual había un odio a muerte. Sin embargo, este enemigo se conmueve al ver abandonado en el camino al hombre asaltado y herido, y no se queda solo en buenos sentimientos, sino que ayuda efectivamente, mucho más allá de lo que se puede exigir o esperar. La parábola señala con detalles los pasos dados por el samaritano en su preocupación por el herido. Cuando termina el relato, Jesús hace una pregunta en la que invierte los papeles. No pregunta quién es el prójimo del samaritano, sino quién es el prójimo del hombre herido. Y es aquí que está la clave del Evangelio de hoy.
Cuando nos preguntamos por el prójimo, la mayoría de las veces lo hacemos desde nuestra propia persona. Nos ponemos a nosotros en el centro, para variar. Desde nosotros medimos la distancia para saber quién es y quién no es prójimo. Pero Jesús mira las cosas desde otro ángulo. ¿Quién es el prójimo del hombre asaltado y herido? Es decir, la medida se toma desde el que está necesitado, pasando por encima de las diferencias y distancias que puede haber. En la parábola el prójimo resulta ser el que era enemigo de otro pueblo y de otra religión. Y el prójimo, el samaritano, no le da al herido lo que le sobra, sino que comparte con él lo que tiene. Lo vendó, dice el Evangelio. Difícilmente tendría vendas consigo. Lo más probable es que haya desgarrado algo de su ropa para fabricarlas. Además, curó las heridas con aceite y vino, dos cosas muy caras en aquel entonces. Y el aceite para calmar y el vino para desinfectar. Lo montó sobre su propio asno, le da su lugar prácticamente. Los dos primeros personajes que por razón de la pureza cultural quisieron considerarse exceptuados de intervenir quedaron mal parados en el relato. Jesús también nos está recordando que el culto de quien se desentiende de su prójimo es vacío, no sirve para nada. El amor a Dios y al prójimo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Aprendamos entonces del Evangelio de hoy a no sentirnos exceptuados de intervenir cuando alguien tiene necesidad de nosotros. Ante cualquier persona que sufre, todos somos prójimos. Ningún hombre está tan lejos de nosotros que no debamos estar preparados en todo tiempo a arriesgar la vida por él cuando esté en necesidad, porque es nuestro prójimo. Así, la ley o norma fundamental que debe regular nuestra vida no es algo lejano y exterior a nosotros, es más bien algo que nos empuja desde dentro a desprendernos de nuestros intereses y a amar con toda el alma a Dios y a los demás. Ni compromisos legales, ni obligaciones que creamos sagradas nos disculparán de este empeño de amor y desinterés total, que constituye la esencia del mensaje evangélico. No se trata de distinguir entre próximos o lejanos, sino de comportarse como prójimos, es decir, como próximos, saber y sentirse cercano de todo el que se cruza en nuestro camino. Jesús es el buen samaritano, que nuestro Maestro y modelo nos dé la fuerza para seguirlo por este camino. Amén.